Arrancamos la segunda temporada de nuestra serie Ilustres. Gracias porque ustedes lo hacen posible. Esta segunda temporada tendrá la misma estructura, pero cada programa estará dedicado a un tema en especial. Y las 4 biografías y su sección para saber girarán en torno a ese tema. Así que les invitamos a que nos sigan en cada emisión porque les tenemos una selección de personajes sumamente interesantes. Comenzaremos presentándoles a los personajes ilustres de hoy con el programa que hemos titulado América. El mercader y viajero veneciano Marco Polo, el navegante genovés Cristóbal Colón, la reina católica Isabel de Castilla y el comerciante, explorador y cosmógrafo florentino Américo Vespucio. Marco Polo, mercader y viajero, nació en Venecia el 15 de septiembre de 1254. Provenía de una familia de mercaderes bastante prestigiosa, la cual tenía la intención de expandir su imperio mercantil pues, por toda la región asiática y comenzaron un viaje a Oriente para realizar comercio con los chinos. En el transcurso del viaje, el emperador Kublai Khan se entera de la presencia de los mercaderes y los manda a llamar. Estos se quedan viviendo con los mongoles durante 14 años. En su regreso a Venecia, llegan como embajadores representantes del emperador Khan y se entrevistan con el Papa Gregorio X para que éste les enviara sacerdotes y realizar lazos de alianza con el Oriente. El Papa Gregorio acepta después de varias pláticas que realizan, inician los preparativos de viaje. Entonces es aquí cuando comienza el primer viaje de Marco Polo teniendo 14 años. Él se va con su tío Mafeo y su papá Nicolo, viajan hacia Oriente por toda la ruta de la seda y llegan a una ciudad que se llama Canchou. Esta ciudad forma parte de la región de China y aquí ellos descubren que esta civilización tiene una religión que es para el momento desconocida en todo lo que es Occidente, y esta religión es el budismo. Deciden quedarse ahí en esa ciudad, viviendo de vender mercancía, y al año deciden retirarse. Se encuentran durante el trayecto otra vez con el emperador Khan y se quedan con él 23 años. En esos 23 años, Marco Polo adquiere una amistad y una confianza muy fuerte con el emperador, al grado de que éste le otorga protección real y le da la gobernatura de una ciudad que se llama Guangzhou. Marco Polo regresa en 1271 a Venecia y en esta fecha había un conflicto entre Venecia y Génova. En este conflicto Marco Polo es tomado preso y en su confinamiento conoce a Ristuccello de Pisa. Es un escritor al que Marco Polo le platica todas sus aventuras, todos sus viajes, y este las va escribiendo y bueno, todo está recopilado en el libro que se llama Las Maravillas del Mundo. Su obra Los viajes de Marco Polo es considerada por muchos el libro de viaje más famoso e influyente de toda la historia. Sirvió de modelo para elaborar los primeros mapas fiables de Asia que se hicieron en Europa y despertó en Cristóbal Colón el interés por el Oriente, que culminó con el descubrimiento de América en 1492, cuando pretendía llegar al lejano Oriente que había descrito. Marco Polo murió el 8 o 9 de enero de 1324 a los 69 años de edad. La primera expedición a América, por parte de España, se realizó en 1492, cuando Hernán Cortés tenía 7 años de edad. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano nació en Medellín, Corona de Castilla, en 1485, y en 1511 participó en la expedición de conquista de Cuba, dirigida por el gobernador Diego de Velázquez, de quien recibió tierras y esclavos en la isla, y poco después fue nombrado alcalde de Santiago de Cuba. A finales de 1518, Velázquez le confió el mando de la tercera expedición, tras la de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, para continuar sus descubrimientos en la costa de Yucatán, liderando así la conquista de México. Cortés murió en España el 2 de diciembre de 1547, 6 años después de su regreso, a la edad de 62 años.
El origen de Cristóbal Colón y su fecha de nacimiento ha sido todo un tema entre los historiadores. Sin embargo, el consenso entre los expertos es que nació en la República de Génova en 1451. Desde sus orígenes, Cristóbal Colón, que en su nombre más completo es Cristóforo Colombo, y que esto lo anota su hijo Hernando Colón, en sus orígenes en Génova, Italia, está dedicado a la actividad mercantil marítima. Entre 1472, entre 1478, cuando en una embarcación que va él con sus compañeros, sufren el embate de piratas y eso los obliga a irse a Portugal, a asentarse en Lisboa, a donde va a continuar con esta actividad económica, pero también va a empezar su inquietud por estudiar los aspectos geográficos. El estudiar los idiomas, las lenguas clásicas, le va a permitir abrir las páginas de lo que se tenía como estudios en materia de geografía, en materia, pues diríamos también ya de lenguaje numérico aplicado al trabajo marítimo, y allí van a empezar sus inquietudes por ser un viajero propiamente dicho. Era una época en que las grandes potencias como Inglaterra, Portugal y España buscaban encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias por el negocio de las especias y otros lucrativos negocios. Y es entonces cuando Cristóbal Colón va a intervenir con el rey Juan II de Portugal para tratar de convencerlo de que lo subsidie, de que lo apoye económicamente para emprender ese viaje. Recibe una negativa y eso lo va a obligar a que visite a los reyes de España. Habla con el rey Fernando, pero también hay una negativa y es hasta que su tesorero influye con la reina para que ella sí se convenza de la importancia de subsidiar este viaje y entonces emprende ese viaje. El descubrimiento de América es el 12 de octubre de 1492. A él es explicado que debe hacer un recorrido, salir, primero se decía de Canarias, para luego pasar a la ruta que acortara el territorio y el acercamiento de las Indias. Pero él decide que en esos momentos debe salir no de Canarias, sino de Palos de Mujer, y luego pasar por las Canarias, porque ya va con ese conocimiento de la región, toda esa región isleña que le va a permitir hacer intervalos en esa ruta interoceánica, y es cuando empieza a acercarse a lo que hoy conocemos como el continente americano, pero no pasó por su mente que fuera el continente americano, sino que creyó que estaba acortando la distancia a lo que sería la India. Cristóbal Colón tuvo a su primer hijo, Diego Colón, con su esposa Felipa Moniz. Años después de enviudar, nació su segundo hijo, Hernando Colón, de su relación con Beatriz Enríquez Arana. Cristóbal Colón realizó 4 viajes a los que hoy se conoce como el continente americano. En el primer viaje zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. En el segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. En el tercer viaje zarpó el 30 de mayo de 1498 desde Sanlúcar de Barrameda. Y en el cuarto viaje salió de Sevilla el 3 de abril de 1502. Ese es el gran mérito de Cristóbal Colón. Su final fue no muy halagüeño, un poco triste porque se le fue retirado el subsidio para evitar por parte de quienes lo estaban apoyando de que él tuviera un control sobre esos nuevos territorios. Muere en razón del avance de su edad, en razón de la precariedad de salud que empezó a experimentar, pero la historia le ha dado un lugar muy importante hoy, de tal manera que el continente americano no se entiende sin su figura, sin su presencia. Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo de 1506, a los 54 años de edad. Sus restos descansan actualmente en la Catedral de Sevilla,
donde reposan en un suntuoso catafalco. Ninguna de las naves en las que viajó Colón a América era nueva, además de que una de ellas no era una carabela. La Santa María era una nao o carraca, propiedad del marino y cartógrafo al servicio de los reyes católicos, Juan de la Cosa. A bordo de ella viajaban 39 hombres, uno de los cuales era el almirante Cristóbal Colón. La Pinta era una carabela que pesaba 60 toneladas y llevaba 24 hombres a bordo, a cargo de Martín Alonso Pinzón. La Niña, capitaneada por Vicente Llanes Pinzón y con su propietario a bordo, Juan Niño, llegó a América transportando a una tripulación de 26 hombres. Fue la carabela utilizada por Cristóbal Colón para su regreso a Palos. El registro que se tiene sobre la llegada de Cristóbal Colón a América está fechado con el 12 de octubre de 1492 y a partir de esa fecha se realizarían más expediciones que irían recorriendo poco a poco el nuevo continente hasta llegar en febrero de 1519 por primera vez a las costas de Cozumel y con ello iniciar con Hernán Cortés la etapa conocida como la conquista con la caída del gran imperio de Tenochtitlan en 1521. La primera vez que pisaron el territorio veracruzano fue cuando Cortés envió 2 navíos al mando de Francisco de Montejo, piloteados por Antón de Alaminos y Juan N. Álvarez, quienes llegaron a la ensenada de Quiahuiztlán y donde fundaron la ciudad de la Villarrica de la Veracruz. Isabel de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. Era hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. Tenía un hermano, Enrique, que era ya mayor, producto del primer matrimonio de su padre, y quien, cuando Isabel tenía 3 años, asumió el trono de Castilla. Por tal motivo, Isabel y su mamá fueron confinadas al castillo en Arévalo, donde ella vivió los primeros años de su infancia. Debemos decir que para las costumbres de la época, Isabel fue educada para ser una princesa. ¿Qué pasa en 1461? En este año, Enrique, para garantizar la permanencia de su trono, firma un pacto donde proclama como heredera a Isabel al trono, aun cuando esto significaba desheredar a su hija, Juana la Beltraneja, de la cual incluso se dudaba que fuera hija legítima. Esto provoca que el posicionamiento de Isabel empiece a ser visto del lado de sus asesores como un posicionamiento fuerte que a la larga puede desembocar en que ella ocupe la corona. En 1468, Enrique IV, mediante el Pacto de Toros de Guisando, concede el trono a Isabel, pero Isabel, en respuesta al ver el posicionamiento que tiene, en 1469 se casa en secreto con Fernando de Aragón. La boda fue un asunto muy reservado, pero obviamente Enrique se entera y en 1469, molesto por la situación, la deshereda y vuelve a nombrar heredera al trono a su hija Juana la Beltraneja. Lo que va a suceder aquí en este momento con los reinos es que se desata un conflicto de intereses que desemboca en una guerra civil entre 1469 y 1479, porque a la muerte de Enrique hay una división profunda entre aquellos sectores que reconocen a Isabel como reina de Castilla y otro sector que quiere proclamar a Juana la Beltraneja. En 1479 Isabel gana la guerra y es reconocida como reina de Castilla. Ya instalada como reina, ella tiene 5 hijos: Isabel, Juan, Juana María y Catalina. Desafortunadamente, Juan muere, Isabel también, y el nieto de Isabel, Miguel, que era heredero al trono, truncando toda esperanza de tener una línea directa de ascendencia para ocupar ese puesto. Domina el latín en primera instancia, interesada en poder platicar y en poder conocer los tratados y poder dialogar con los otros representantes de los reinos para conseguir un mejor gobierno.
asesorada por Beatriz Galindo desde la Universidad de Salamanca, conforma una biblioteca con 400 libros, recopila manuscritos, se interesa por la historia. Desde la Universidad de Salamanca también impulsa un mecenazgo cultural, donde las protagonistas son mujeres, como Lucía de Medrano, como la propia Beatriz Galindo y Luisa de Siguea. En 1491 aparece Colón, es necesario mencionarlo, porque lo recibe en Santa Fe. En una primera instancia, Colón ya está desesperado porque no sabe quién puede financiar un viaje, es un viaje carísimo. Y al parecer, los asesores de Isabel la convencen de que era necesario apoyar los viajes, independientemente de que era muy caro, porque significó desembolsar 2 millones de maravedíes, lo cual era una cantidad exorbitante, pero cabe destacar que el viaje de Colón no se hubiera hecho sin la intervención de Isabel, porque Colón se encargó de presentar el proyecto y vincularlo con la misión de la reconquista cristiana que Isabel y Fernando tenían como misión en ese momento en Europa. De tal manera que esa fue la idea que prendió a Isabel para poder convencer a Fernando y a los miembros de su corte para apoyarlo. Y en abril de 1493 los reyes reciben a Colón y a pesar de la admiración y de los regalos que Colón llevaba, Isabel se mantuvo muy serena respecto a la manera en que debían ser tratados, sobre todo los indígenas. Cuando ella se entera en los posteriores viajes de Colón, que Colón está está llevando grupos de indígenas y para venderlos como esclavos, Isabel protesta porque considera que en América, pues la población no es enemiga de España. Entonces no era necesario ni había por qué someter a los indígenas a la explotación, y mucho menos dentro de un sistema esclavista. Desafortunadamente, Isabel no alcanza a ver qué sucede después con la empresa colonizadora, ni mucho menos alcanzó a ver el impacto de la conquista, porque murió en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, debido probablemente a un cáncer de útero. Isabel de Castilla murió a los 53 años de edad. Según algunas fuentes, los primeros en llegar a América fueron los asiáticos, que cruzaron en la era de hielo, formando varios milenios después las civilizaciones de los incas, los aztecas y los mayas. Los vikingos llegaron aproximadamente en el año 1000 y se establecieron en Norteamérica, una pequeña aldea que sobrevivió poco tiempo y después la abandonaron. No parecen haber tenido contacto con nativos ni influencia. Durante mucho tiempo se pensó que los indígenas eran miles. Lo cierto es que podían llegar a ser millones. Los aztecas eran aproximadamente 20 millones. Sin embargo, tras la llegada de los españoles, las cifras se redujeron drásticamente. Américo Vespucio o Amerigo Vespucci. Hay que considerar que este personaje universal es tan importante y que hubo un momento en que castellanizó su nombre al de Américo Vespucio. Él nace originalmente en Florencia en 1454, es un hijo de comerciantes que están vinculados nada menos que a una familia importante de Florencia, que es la familia Médicis. Ellos se han dedicado al comercio durante muchos años y entonces esa tarea de comerciar va formando en el pequeño y en el joven Américo el conocimiento, el interés por conocer la cosmografía, por conocer las matemáticas y desde luego la astronomía y la cosmografía que va a recibir de manos de un tío, el tío que es un hombre con mucho conocimiento que vive en la región y que además posee una de las bibliotecas más importantes que tiene Florencia. Cuando su padre fallece, tiene la necesidad de trasladarse a Sevilla. En Sevilla, él va a encontrar el apoyo de la familia y se va a volver el operador más importante del comercio que tienen. Ahí llega Cristóbal Colón y con ellos va a equipar todas sus naves en las que va a hacer este viaje
increíble por el mundo, un mundo que está solamente en los cuentos y en las historias de los personajes que han viajado por el Oriente anteriormente, como es el caso de Marco Polo. Cuando Colón parte y retorna de su primer viaje, tiene un buen contacto con Américo Vespucio, quien lo cuestiona, toma notas, y el segundo viaje e incluso en el tercer viaje de Colón, Américo Vespucio se nutre de toda esa información. Le acompaña a Colón incluso a las cortes españolas para cuando él da el informe a los reyes de todo lo descubierto. Eso le atrae a él un interés particular. Lamentablemente, pocos meses después, muere su tío, con quien estaba a cargo de la empresa naviera, y entonces toma la decisión él de hacer un primer viaje a ese territorio desconocido, a lo que Cristóbal Colón llamó como las Indias. Entonces, entre el 16 y 18 de mayo de 1499, arriba por primera vez a las Antillas, a esta región en que Colón creyó ver descubierto una prolongación de las Indias. Entonces, ese viaje a él le permite entrar en contacto con la población, pero más allá, con sus estudios que tenía de astronomía, de cosmografía y de geografía, le permiten ir levantando toda una bitácora de las características de las mareas y de las corrientes que estaban en esos territorios. Esto le induce a suponer que no es un camino hacia las Indias, como originalmente se creía. Él supone que están hablando de un nuevo mundo, de tal manera que después del tercer viaje, que incluso hay un cuarto que es muy debatido por los estudiosos, él manda varias cartas a la familia Médicis en Italia, donde les va dando cuenta de sus viajes, y en una de ellas se atreve a decir contundentemente que se está frente a un nuevo mundo. Ese proceso le permitió a él que años adelante uno de los hombres que era el cosmógrafo importante del mundo alemán, que se llamó Martin Waldseemüller o Waldseemüller, él publicara por primera vez a partir de las cartas del propio Américo Vespucio, publicara un documento en el cual al territorio delimitado, que podíamos decir que es parte de la Venezuela de hoy día, a la que incluso Américo le puso el nombre, le impone el nombre de América. Martín, el cosmógrafo, supone que no ha habido otro hombre tan capaz como él para determinar que no se estaba ante las Indias, que se estaba justamente ante un nuevo mundo, ante un nuevo continente. Y entonces, a partir del 25 de abril de 1507, al territorio recientemente descubierto se le va a conocer oficialmente como América. Para los gobiernos novohispanos no fue tan sencillo. Ellos durante muchos años, incluso hasta muy entrado el imperio, le siguieron llamando las Indias Occidentales. E incluso hay que recordar que Hernán Cortés es el que le impone al territorio, hoy territorio mexicano, el nombre de la Nueva España, pero que están fuertemente influenciados por las limitaciones geográficas que determinó Vespucio. Él muere en Sevilla en el año de 1512, rodeado de varios privilegios. El rey de España le reconoce algunos títulos importantes. Es quien va a organizar a todos los pilotos y a todos los marinos que van a hacer las rutas hacia este nuevo continente, y desde luego el tener el control del comercio. Él, de origen desde luego italiano, en Florencia se conserva su tumba y se conservan algunos monumentos importantes que le recuerdan y que le homenajean. Américo Vespucio murió a los 57 años de edad. Siguiendo con la información sobre la llegada de los españoles a Veracruz, mencionaremos a la Antigua. Debido a que Quehuiztlán no era adecuada para fondear, en 1525 se trasladó el asentamiento a orillas del río Huitzilapan, nombrado por los españoles como Canoas. Este asentamiento, hoy conocido como la Antigua, llegó a tener 200 españoles y 600 esclavos negros, una parroquia, 2 conventos y un hospital. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.